ya que el ser eurocéntrica constituía una interpretación distorsionada no solo de las culturas no europeas, sino que, y esta es una conclusión impensable en los 50, igualmente interpretaba inadecuadamente la misma cultura occidental. El orientalismo, por ejemplo, mostrado por Edward Said, era una manera de meter en un saco muchas culturas que no podían recibir el nombre de Oriente. Oriente era una provincia romana, Turquía, pero la Mesopotamia era otra, la India, el sudeste asiático, la China. ¿Cómo meter ahí? La diferencia entre China y la India es más que entre la India y Europa, porque la India tiene más conexiones europeas por el pensamiento europeo, entre comillas, es un concepto ambiguo, que la India con la China, de tal manera que era una invención europea meter tantos pueblos en un título, como muestra Edward Said, era un defecto articulado y simultáneo al occidentalismo, que también era un extremo, porque era justamente la centralidad de Europa. La hipótesis que nos habían permitido negar la existencia de la cultura latinoamericana nos llevaban ahora al descubrimiento de una nueva visión crítica de las culturas periféricas, inclusive de la Europa misma cuando era periférica. Esta tarea iba siendo emprendida casi simultáneamente, y no lo sabíamos, en todos los ámbitos de las culturas postcoloniales periféricas. Por ejemplo, en la India, Guha plantea una nueva visión, justamente en un libro contra Hegel, historiador, 1973, que después se va a nombrar los estudios subalternos, del cual Spivak es una expresión. Justo el mismo año que yo escribía Filosofía de la Liberación en América Latina, él lo hacía en la India, y también iba surgiendo el pensamiento africano de un Yonji, por ejemplo, que criticaba la filosofía bantú de un autor europeo que, tomando el Swahili, lo único que hizo es hacer las preguntas europeas traducidas al Swahili, que era un poco la lengua común del mundo bantú, y pensó que eso era la filosofía bantú. Era una especie de traducción al Swahili, pero de la filosofía europea. Y eso le llamó un Yonji el etnocentrismo filosófico. En fin, en la periferia empezaron a surgir pensamientos críticos. Posteriormente a nuestro comienzo, piensen que Lyotard escribe en 1979 aquello de la situación postcolonial. Lo nuestro habría empezado a los fines de los 60, 10 años antes. Y justamente mi filosofía de la liberación, si la leen en la segunda página, yo digo, esto es una filosofía postmoderna. Pero entendía por postmoderna más allá de la modernidad. Pero en cambio Lyotard muestra lo postmoderno como una crítica a la modernidad. Pero cuando uno la lee, se da cuenta que es todavía eurocéntrica, es una crítica interna del eurocentrismo a la propia modernidad. Entonces, no éramos postmodernos de inmediato. Y muchos latinoamericanos cayeron en la tentación de decir la posmodernidad en América Latina, y se escribieron libros. Yo apenas leí aquello, dije, yo no soy postmoderno. Y entonces había que de alguna manera denominar eso, y se nos ocurrió poner un nombre todavía sin contenido, demasiado contenido, la transmodernidad, que era algo ya no última etapa de la modernidad criticándose a sí mismo, que es como un aliado europeo de nosotros, sino realmente un paso fuera de la modernidad. En efecto, a partir de la problemática posmoderna
sobre la naturaleza de la modernidad, comenzamos a advertir que lo que nosotros mismos habíamos llamado posmoderno en los 70s, pero al comienzo, era algo distinto de este fenómeno de la modernidad que se criticaba a sí mismo. El estudio de esta cadena argumentativa nos permitió vislumbrar un horizonte problemático y categorial que relanzó nuevamente el tema de la cultura, ahora como crítica de la multiculturalidad liberal. Es decir, no es lo mismo una interculturalidad que una multiculturalidad, por denominar palabras. De manera que un John Rawls, por ejemplo, en su libro The Law of People, muestra que hay distintas culturas, pero bajo el ejido del overlapping consensus, que él le llama, que es en realidad una cultura capitalista liberal, que admite distintas culturas o religiones en Estados Unidos, donde puede haber alguien que sea cristiano, otro maometano, otro judío, pero todos aceptan algo en común. Y eso común oculto en John Rawls, profesor de Harvard, es justamente el liberalismo, capitalismo norteamericano. Eso lo aceptan todos, pero al aceptar eso ya han destruido su propia originalidad cultural. Claro, no los inmigrantes en Estados Unidos, pero sí en otras partes. De tal manera que esa solución no era satisfactoria. Ahora se trataba ya de localizar en cada una de las culturas, y nosotros en América Latina, un discurso nuevo. Ahora se trata de situar todas las culturas que inevitablemente se enfrentan hoy en todos los niveles de la vida cotidiana, de la comunicación, la educación, la investigación, las políticas de expansión en el caso de Europa y la resistencia cultural a una expansión militar. Los sistemas culturales acuñados durante milenios, China, India, el mundo bantú, fíjense que de los bantú viene el egipcio, y Tebas es la madre tanto de Jerusalén como de Atenas. Atenas es una colonia de Sais, fundada por egipcios. Palas Atenea es Neis, la diosa de Sais, egipcia. Y los griegos sabían, Heródoto, Platón y Aristóteles, que eran colonia de una ciudad egipcia, y por eso decían, nuestra filosofía es muy antigua, se genera en Egipto. Decía Aristóteles, Platón, Heródoto, pero la modernidad dice que la filosofía se origina en Atenas. Por eso en mi libro La ética de la liberación hay un apéndice, o mejor un epílogo, sobre Sais, la capital de Atenas. Y ustedes conocerán el libro de Martin Bernal, donde se llama Black Athena, Atenas negra. Negra en tanto africana. Las grandes instituciones políticas de Grecia son o fenicias o egipcias. Hasta la palabra demos tiene un origen etimológico copto, egipcio. Todos los instrumentos, el ánfora, el votar, la asamblea, todos los instrumentos de la política ateniense y de las ciudades era fenicia. Lean el capítulo 7 de Black Atenas, Right. Black Atenas, el libro de Lambert, que responde a un capítulo sobre el origen fenicio, semita y egipcio de la política ateniense. Pobre Fenicio, le hubiera dado un patato, porque su Dioniso contra Apolo y entonces toda la visión
de Nietzsche, que no reciba el fundamento del nazismo, es una fabricación alemana del romanticismo, desde Wildenband hasta Schlegel y los que siguen. Es decir, hay que rehacer muchas cosas en la historia. Ahora entonces, los sistemas culturales acuñados durante milenios, tenemos que enterarnos entonces qué es la China, qué es la India, etc. Pueden, sin embargo, despedazarse en pocos decenios o desarrollarse por el enfrentamiento con otras culturas. Ninguna cultura tiene asegurado de antemano la sobrevivencia. Tiene que ir creando respuestas creativas. Todo esto se ha incrementado siendo un momento crucial de la historia de las culturas del planeta. En la que yo puse allá por el año 66 de hipótesis para el estudio de la América Latina en la historia universal, donde ya situé a América Latina en otra visión de la historia, y cuando lo veo, escribí en 4 meses. Yo dormía arriba de la biblioteca y vine solo de Europa y trabajé duro y salió un libro voluminoso. Trabajé eso porque venía con el estilo europeo de leer mis clases. Después ya me fue liberando de los textos, pero nunca dejé de escribirlos. Por eso ha ido quedando ahí como residuos muchos textos. Bien, y piensen que fue el primer semestre de mi enseñanza como profesor universitario, hipótesis para el estudio de América Latina en la historia universal, que va a ser el horizonte de todo lo que he hecho. Yo me digo, ¿cómo se me ocurrió empezar así? Y los escritos que tengo son cronológicos y uno después del otro va desarrollando un argumento. Vean ustedes mis obras que están a disposición en la página, una página, en fin, hecha por mis alumnos, porque permite bajar todas mis obras gratis. Y entonces estaba yo en Seúl y me dice, ¿por qué usted deja que se bajen sus obras gratis? Y porque yo creo que la lean. Le pareció muy extraño. Y fue ese solo el interés. En esa visión de los primeros trabajos, tendía a mostrar el desarrollo de cada cultura, pero como un todo autónomo e independiente. Porque yo pensaba que la expansión de España y Portugal iba a ser como la primera gran ligazón mundial de esas culturas que eran más autónomas. Había zonas de contacto, como por ejemplo el Mediterráneo Oriental, el Océano Pacífico, muy importante. El Océano Pacífico era la conexión entre el extremo oriente del oriente y América originaria. Hay muchos de nuestros indígenas que uno lo ve y dice, pero si usted viene de Mongolia, hay un cuna que me contaba, un indio cuna de Panamá, aquí cerca, que estudiaba en Roma, y como todos los estudiantes pobres, pues había una fiesta de Indonesia. Y entonces, los días de la fiesta de Indonesia, había unos buenos banquetes y todo el mundo ahí comía bien. Entonces, cada fiesta de Indonesia se apuntaba y entraba a la fiesta. Nadie le decía nada, entraba y era un indonesio. No lo podían descubrir. Y venían los cunas de Panamá. Sí, señor, Indonesia y Panamá se originaron. El extremo oriente, el oriente, y el Pacífico fue el centro. Le preguntaba yo a un mapuche, ¿de dónde viene el cacique mapuche de Chile? Se llama el Toqui, Caupolicán, que luchó contra los españoles. Ah, me dice un mapuche, es el jefe, un joven que llevó en sus hombros 3 días un tronco, y los demás se fueron cayendo, y él, el más fuerte, fue el que dirigió la batalla contra los españoles, que siempre vencieron los mapuches. Estando en Nueva Zelanda, voy al museo y dice Toqui, la misma palabra.
el mismo piedra labrada. Y le pregunté a un maori, ¿qué significa Toki? El jefe de la guerra en Nueva Zelanda y en Chile. El Pacífico es una zona de contacto. Entonces, grandes invasiones hubo en la guerra en la isla de Pascua y vinieron del oriente. ¿Del oriente? No, del occidente del Pacífico. Es decir, los indonesios también sacan la lengua como saludo sagrado. Lo interior lo sacan del exterior. En el gran Piedra del Sol de los aztecas hay 5 grandes épocas del mundo. Y en la época de Huitzilopochtli, extrañamente, y nadie se pregunta por qué, Huitzilopochtli está sacando la lengua. Polinésico. El Pacífico era una zona de contacto entre el extremo oriente y el oriente, y lo que va a ser después el choque con el extremo occidente del occidente, que van a ser los españoles cuando choquen con el Asia, que son nuestros pueblos originarios. Ese es su lugar en la historia universal, no en el contexto del descubrimiento de América. Y el miércoles pasado, no sino el anterior, anteayer, sí, o el miércoles, le mostraba un texto de Hegel, donde Hegel dice, el hombre, the Menschen, descubrió América. ¡Wow! Digo yo, qué pretensión. El hombre descubrió América. ¿Quién es la Menschen? Los indios son los descubiertos, no son humanos. El hombre descubrió América. Habían llegado 30.000 años antes los hombres a América y la habían descubierto, desde el polo hasta los bonos, pero eso para los europeos todavía no era la presencia de la humanidad en América, etc. Es decir, hay 3 zonas de contacto: el Mediterráneo oriental, las estepas euroasiáticas, no se imaginan. Para entender la historia universal hay que situarse en el Gobi. Ahí se descubre el caballo hace 6.000 años. Y la expansión del Gobi lanza pueblos hacia América y pueblos hacia lo que va a ser Europa. Los turcos vienen de Siberia, el norte de Mongolia. El que domina la historia de Mongolia sabe de dónde surgieron todas las emigraciones de la humanidad. Puede decir que hay que reconstruir la historia completa de la humanidad para entendernos, porque pertenecemos a esa historia. Bien. Yo había visto eso, pero todavía, pero explícitamente dejaba hasta la expansión portuguesa y en el Atlántico y hacia el Océano Índico y hasta el llamado descubrimiento de América por España, el comienzo del despliegue del Imperio Mundo, Sistema Mundo de Wallerstein y la conexión por primera vez de las grandes ecumenias culturales independientes de Amerindia, de la China, el Indostán, el mundo islámico, la cultura bizantino y latina germánica. Pues si pensaba que en el siglo XVI había habido la primera conexión mundial y iba a ser justamente la modernidad. La modificación radical de esta hipótesis por la propuesta de Gunther Frank, que habla de el sistema a los 5.000 años. Casi nadie le da mucha importancia, pero dicen, obvio, el origen de la cultura egipcia hace 5.000 años. Nosotros tenemos una semana de 7 días. ¿De dónde viene? De la Mesopotamia. Tenemos, pues, como les decía el pueblo, la creencia de la resurrección, el 1 y 2 de noviembre van a visitar los cementerios aquí en Costa Rica y en toda América Latina. ¿De dónde viene? De Egipto, hace 5.000 años. Pues si no puedo detenerme, pero tenemos ciertas costumbres antiquísimas que no sabemos ni de dónde viene, pero es un gran sistema en el cual participamos. Dice Gunther Frank, acuérdense, es Gunther Frank, es el que empezó a plantear la teoría de la dependencia, porque en 1963
los sistemas económicos latinoamericanos no son totalidades dependientes, sino que hay una totalidad de tendencia, transferencia, plusvalor de la periferia al centro, que empieza con el colonialismo y la modernidad. Entonces Günther es casi el padre de todas estas posiciones nuestras, incluyendo la filosofía de liberación, porque fue leyendo a él que dijimos, hemos sufrido una dominación constitutiva porque somos colonia desde el origen de América Latina, no de los pueblos originarios. Pero Latinoamérica no son solo pueblos originarios, o sea, también los que vinieron, y ahora hay que solucionar su interpretación. La modificación radical de esta hipótesis anterior de ecumenes independientes propuesta por Günther en los sistemas de los 5.000 años. Se debe reconocer que hubieron conflictos firmes por las indicadas estepas del desierto del norte de Asia Oriental en la llamada Ruta de la Seda, y en el siglo XII, desde China, se conectaron al norte de la India, y me gustaría tener un pizarrón para mostrarlo, pero en fin, no lo tengo, y de ahí entonces, por Kabul llegaban a la India, y siguiendo el camino Samarcanda llegaban hasta, por una parte, Bagdad, por otra el Cairo, y por otra Bizancio, y ya las estepas euroasiáticas, desde la China hasta prácticamente España, ya antes del siglo XVI, cuando se derrumba el imperio del Shenkiang. Si debe reconocerse que hubieron contactos firmes en las indicadas estepas desiertos de la Asia Central, fue la región antigua de Persia, helenizada primera, se le fue lanzada con Samarcanda, que es una república sur de la Unión Antigua Soviética, o Bagdad. Era la placa giratoria del mundo periférica, aunque en el sur tiene un peso propio por la presencia del antiguo imperio romano sobre el Mediterráneo, pero nunca fue centro de esa inmensa masa continental que va del Japón a Inglaterra. Las dos islitas, le llamo yo, los últimos, no sé si se llama así en Costa Rica, orejones. No, es una fruta que se seca, y en Argentina, Chile, por ahí le llamamos una fruta resecada, el último frutita del tarro donde se exporta esto. Japón y Inglaterra eran las islas últimas del sistema, de gran significación en la modernidad. El mundo musulmán, desde Mindanao y Filipinas, Malaca, que era una musulmana, Delhi con los mogoles, el corazón del mundo musulmán, que era Bagdad, y de allí al Magreb hasta el Fez de Marruecos y la Andalucía de Córdoba. Puedo decir que el gran sistema musulmán venía de Marruecos, Atlántico, hasta el Pacífico. Eso era una cultura casi universal. Europa estaba arrinconada, había perdido el Mediterráneo por la expansión árabe en el 711, y llegó 150 kilómetros de París, que si hubiera llegado a París estaría hablando y castellano, pero Carlos Martel y lo recibiendo hasta perder la pasada en enero de 1492. Entonces miren la historia de estas cosas. Europa latino-germánica fue siempre periférica, pero nunca fue centro de esa inmensa masa cultural.
El mundo musulmán, desde Mindanao hasta Andalucía, y por eso Colón, que citó la China al norte de una cuarta península asiática, en un mapa veneciano que se inspiraba en un mapa chino, puso América del sur, al sur de la China, de tal manera que el Asia tenía 4 penínsulas: la Arábiga, la India, Indochina y una cuarta península. Y Colón fue a la cuarta península, y cuando llegó a la cuarta península, era el Caribe, y no estaba en el dibujo. Y entonces se extrañó, pero le escribió al rey: estamos cerca del Gran Khan. Y los canatos eran los canatos mongoles de los Urales y del oeste de la estepa eurasiática. Y Colón creyó encontrarlo en el Caribe. En el cuarto viaje de Colón llegó a Panamá y le dijeron: hay un mar del otro lado. Le puso el mar del sur. ¿Y qué escribió en su diario de a bordo? Hay un mar. Estamos a 10 días de navegar del Ganges. Cristóbal Colón, 1503. Colón no descubrió América, estuvo siempre en la China. Y Américo Vespucci, sabiendo de esto, se lanzó hacia el sur. Y entonces empezó a recorrer la cuarta península, y llegó al Ecuador, y llegó más abajo, y llegó a la Patagonia, unas patas enormes, porque los indios ahora se forraban sus pies con cuero, unas cosas así, son gigantes, no eran los zapatos de los indígenas. Y Américo Vespucci dice: es un nuevo continente. Pero cuidado, no es América. Es la península mucho más grande de lo que pensaba. No descubrió tampoco Américo Vespucci América. Fue en un mapa de Valdecemüller, un cartógrafo amateur, un cura de Freiburg, en Alemania, que en 1506 hizo un mapa mundi y puso la península al sur de la China, América Latina del Sur, al sur de la China. La segunda península Indochina, después la India, la península arábiga, y más allá del Atlántico, dibujó toda la costa del continente americano, y no la costa del Atlántico, dibujó toda la costa del Pacífico de América en 1506, hasta el estrecho de Magallanes, que Magallanes todavía no había descubierto. ¿De dónde lo sacó? Mapas chinos. Vayan a la computadora esta noche y pongan 1434. Y van a ver un artículo de Menzies, un libro entero, sobre cómo los chinos habían colonizado América, habían llegado a América antes, no colonizado, descubierto el continente americano, y de ahí después éramos de 1421. En el 1453 es cuando los chinos inventaron el Renacimiento. 1421 es lo del 21, si me equivoqué, estoy hablando de memoria. Y 1434 es el Renacimiento. Es extraordinario, porque Menzies también muestra una enciclopedia china publicada en papel, impresa en imprenta en 1313 por los chinos, un siglo y tanto antes de Gutenberg. Y Tulmin, gran profesor norteamericano, en Cosmópolis, dice: quizás el origen de la modernidad sea la invención de la América de imprenta por Gutenberg. Y yo estaba en Maguncia, Alemania, y ahí abajo había una estatua de Gutenberg
estaba en el cuarto piso, porque había sido el impresor de la catedral de Maguncia. Y entonces, Tulby, profesor norteamericano, le atribuye a Gutenberg la invención de la imprenta. Ese papel hizo papel en el siglo IX, 1000 años antes, en Europa. ¿Se dan cuenta? No es una resurrección de la nada. La China no es una de los 1200 años. Tropical, ya está presente. La China porque va a ser un argumento anti-eurocéntrico y anti-diálogo porque ellos mismos han olvidado su historia. Imita la otra más breve debe aceptarse una gran diferencia civilizadora entre la cultura europea subdesarrollada llamada con respecto a la cultura islámica del siglo XIII, que por las invasiones turcas troncharon la gran cultura árabe y la dividieron en dos. Pero de todas maneras, acuérdense, Aristóteles fue estudiado en Bizancio, de ahí traducido en Alepo y después trabajado en Bagdad y Samarcanda y en el Cairo y en Córdoba y en Fez. En el siglo XIII, traducido por los traductores de Toledo, y pasó al latín y ahí apareció todo. Ese caminito Bizancio, Bagdad, Fez, París, se lo tragan y piensan que los griegos pasaron la Edad Media y de ahí a la modernidad. Eso es eurocéntrico. Entonces, me sirve a mí todo esto para ir desmontando esa visión construida. En el occidente, la modernidad, que se inicia para mí en la invasión de América y no más el descubrimiento. Hablar de descubrimiento y nosotros hay que ser masoquistas. O decir, me descubrieron. Entonces es una falta de ética, pero además de conocimiento histórico. En 1492 empezó la invasión de este continente, por más blancos que seamos, porque también los blancos van a sufrir la colonialidad, como lo sufrirán los indígenas y más todavía los esclavos traídos del África. Así que aquí se va a contar muchas cosas. En el occidente, la modernidad que se origina en la invasión de América por parte de los españoles, cultura heredera de los musulmanes del Mediterráneo por Andalucía y del renacimiento italiano por la presencia catalana en Italia, y ahora también sabemos de la influencia china en el Renacimiento. Menzi muestra esta gran enciclopedia china impresa en 1313, donde están maquinarias agrícolas, maquinarias industriales, los principios de la máquina a vapor, y cómo Leonardo da Vinci, gran inventor, hasta un paracaídas. Ustedes saben que es muy famoso Leonardo por los mecanismos de engranaje y demás que inventó. No, lo que hizo fue copiar como buen dibujante la enciclopedia china. Y Menzi muestra la enciclopedia china y lo dibujó Leonardo da Vinci. ¡Wow! Di una conferencia una vez, hace años en Alemania, sobre todos estos inputs fuera de Europa, que Europa nunca ha hablado sobre el origen de ellos y ha inventado todo. Justamente el problema es de utilización de la información de otras culturas y el manejo de la centralidad como propia inversión. Y ese es un problema que tenemos que desmontar. Si esto es así, y salto muchos otros ejemplos, España fue entonces
la primera nación moderna. Antes que Francia, Alemania y por supuesto Inglaterra, que va a llegar mucho más tarde. Entonces, nosotros empezamos la filosofía moderna por Descartes. ¿Dónde estuvo Descartes y publicó su obra? En Ámsterdam. ¿Qué era Ámsterdam? Una colonia española hasta 1610 que se independiza. Era España. La plata americana fue a las Flandes. Carlos V nació en Flandes. Dicen que a su caballo le hablaba en alemán. Pero alguno dirá, es porque la lengua alemana es tan bárbara. No, al contrario. Porque cuando hablaba entre amigos, le salía el idioma de su infancia y el caballo era un amigo. Así que era como laudatio a la lengua alemana del emperador español. Venía de Flandes. Ahí va a empezar la segunda modernidad y propiamente ahora capitalista, pero lo veremos enseguida. En efecto, la primera modernidad, la ibérica, de 1492 a 1630 aproximadamente, tiene matices musulmanes por Andalucía, la cultura más importante del Mediterráneo en ese momento. Todavía se inspira en el renacimiento humanista italiano, pero no se olvide, ese renacimiento italiano pudo tener orígenes chinos, pero ciertamente tuvo bizantinos, porque en 1453 los turcos toman Constantinopla y en 1556, 3 años después, Ficino empieza la traducción de Platón en el latín. ¿De dónde le salió a Ficino tanto griego? Para él había un pobre traductor muerto de hambre que venía de Estambul y que le tradujo del griego al latín. O es decir, el renacimiento helenístico lo hicieron los inmigrantes de Constantinopla expulsados por los turcos. Y eso tampoco se cuenta en la historia, sino el renacimiento italiano como fruto de la pura Europa. Nada. Hay ahí mucho de afuera que no nos han gustado. Y se inspira ese renacimiento humanista italiano también en la Reforma, pero del cardenal Cisneros. En 1497, el cardenal Cisneros de Toledo publica en 7 lenguas la Biblia, mucho antes que Erasmo y que todas las ediciones del norte de Europa. La Reforma la hace y empieza Cisneros en España. Por la reforma además universitaria de los dominicos en Salamanca, que se va a llamar la segunda escolástica. Pero cuando vemos como hablaba aquella filosofía, no era medieval, era metodológicamente escolástica y por la manera de plantear los temas era ya moderna. Hay que ver que Suárez, al fin del siglo XVI, que va a ser un autor leído por toda Europa, Descartes dice, la primera lectura filosófica que hice fue las Disputaciones Metafísicas de Suárez. Viví en el momento todavía en que Descartes estudiaba en el colegio jesuita de la Flèche, donde estudió 10 años con jesuitas. Y entonces, miren qué cosa, algunos decían, en América Latina no somos modernos porque no usamos Descartes en la época colonial, o hay algunas citas. No saben que Descartes es un fruto de los jesuitas. O es decir, no se prueba que cita a Descartes moderno, sino que Descartes es moderno porque sigue a los jesuitas. ¿Y por qué? Porque durante 10 años tuvo que hacer el examen de conciencia. ¿Y qué es el examen de conciencia? Reflexionarse sobre sí y recorrer acto por acto a ver si lo hice a la gloria de Dios. Pero no es hipócrita. No tomo conciencia del acto. Ego cogito significa yo reflexiono sobre mi acto
sea cual sea su contenido. Y además, duda de todo, y cuando se queda así, como dice Rorty, como un cerebro en la bañera, en la bañadera, donde dudó de todo y ahora cómo reconstruye el mundo, entonces tira hacia Dios por la demostración ontológica de la existencia de Dios y demuestra que existe y qué nombre le pone a Dios, el infinito. ¿Por qué? Porque no nos saca Dios, no es finito. El argumento de Descartes es suareciano. Pico leyó Suárez y dijo, un año dedicó a Suárez. Wolff hizo la primera visión sistemática de la filosofía y Suárez escribió un comentario a la metafísica de Aristóteles, como escribió todo el mundo. Hizo la primera visión sistemática de la ontología. En fin, no quiero apologías, porque yo digo aquí, ni los españoles saben. Y cuando lo digo en español me dicen, eres tu franquista. De que España fue el primer país moderno. ¿Por qué? Porque el primer país que con la cultura musulmana del sur y no del norte, era el país que tiene más contacto con el sistema asiático. Y de ahí entonces que hay que darse cuenta el significado de España en el siglo XVI. Y por lo tanto nosotros fuimos colonia de España. En el siglo XVIII, con la Ilustración, va a desaparecer España con el sur de Europa. Porque Hegel va a decir, el corazón de Europa es el norte. Alemania, Dinamarca, Inglaterra. Y el sur era, no es más, Grecia, Italia, España y Portugal. Y nosotros éramos colonia de lo que ya no era. Éramos el no ser del no ser. O sea, desaparecimos de la historia. Y no hemos entrado más. Y lo peor es que también creemos en su inexistencia y no enseñamos nada de lo nuestro porque en el eurocentrismo no existimos. Hay que hacer todo nuevo. El siglo XVI es fundamental. Es un siglo filosófico primero. ¿Qué se discute? Si los indígenas son humanos o no son humanos. Nada menos. Y Ginés de Sepúlveda dice, releyendo a Aristóteles, son como los esclavos. Son humanos, pero, como decía uno de los grandes, son humanos y debieron estar en el arca de Noé, pero se han vuelto bestiales por sus costumbres. Y entonces toma eso Aníbal Quijano y dice, como no son humanos, no se les paga salario. Y entonces van a las minas y dan su vida a los indígenas y de ahí sale la acumulación originaria del capital y la riqueza de América, Europa, y no les pagan nada y se mueren los indios en las grandes explotaciones de mina, no merecen salario y además la comunidad los alimenta, porque era el sistema tradicional de los incas, los aztecas y los chibchas, porque la comunidad tenía trabajos comunes y la gente que hacía trabajos comunes hacía que esos trabajos comunes se repartieran en la sociedad. No pagaban salario porque no había salario ni había ese sistema antes. Entonces los españoles usaron un sistema sin salario y no le pagaron salario porque no eran humanos, la acumulación originaria del capital y además el racismo. Y entonces tenemos ahí en el siglo XVI las grandes definiciones. Europa es superior a la colonia americana, Europa es el ser humano, los indígenas, si lo son, se han vuelto bestiales por sus costumbres, y entonces aparece el racismo, y el español se acuesta con la India, y de ahí sale el mestizo, un hijo bastardo. Y entonces tenemos el machismo, tenemos una concepción del género, tenemos todo lo que después se va a ir acumulando en el siglo XVI. Cuando Descartes en 1637, un siglo y medio después de la conquista, en Ámsterdam, ciudades ahora sí burguesas, dice, yo pienso en la formulación ontológica
de la experiencia política y ética de los españoles del siglo XVI, la conclusión ontológica. Entonces yo digo, yo conquisto es el fundamento, el yo pienso es la conclusión, no es el comienzo de la filosofía moderna, es el segundo capítulo. Descartes no es el primer filósofo, y cuando uno revisa cómo plantean a Descartes y especialmente Hegel, fantástico. Dice Descartes es el inicio del pensamiento moderno y moderno. Y entonces vemos la construcción de una filosofía norte-europea contra el sur. Esa es la primera modernidad primitiva. Y es capitalista. No es feudal. Esto lo ha probado muy bien un gran marxista como Sergio Babú. ¿Cómo va a ser feudal? Un sistema que produce la primer moneda mundial. Un feudo es una cosa chiquita que pasar para uno u otro hay que pagar tributo y no puede haber comercio. Por eso que surgen las naciones nuevas agarrando un señor feudal y haciendo una totalidad social mucho más grande como es España. Que en 1486 Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan y es el primer país europeo unificado. Italia pues no se va a unificar sino hasta Garibaldi. Inglaterra es el Reino Unido, tampoco se unificó nunca y ahora los escoceses hasta quieren volver al mercado común. Francia, hay mucha Francia, Servilly, los Balbones, esto, y Alemania, los Zelandes. No hay naciones en Europa, sino muy después. España es la primera Estado. Homogeniza además el Estado. Los ciudadanos deben ser iguales, como católicos. Eso es moderno, no es medieval. En la Edad Media podía ser judío, podía ser mozárabe y era tolerado. En la modernidad no se tolera más, se expulsan a los judíos y después a los árabes de Andalucía y hay que ser católico. Pero esa homogeneidad todavía es religiosa, después se va a secularizar. Pero tenemos ahí una situación fuerte que revisa toda la historia de la filosofía, porque entonces hay que... La segunda modernidad va a ser las Provincias Unidas, Holanda, en el siglo XVII, por dar una fecha, 1630, 1688. Se empieza a acabar la plata en España, va a entrar en crisis el barroco y España va a empezar a perder hegemonía. Y surge ahora el sistema mundo de Wallenstein. El siglo XVI es el imperio mundo, otra cosa. Pero es Holanda la que va a tomar colonias portuguesas y españolas en Brasil, en Angola, en Mozambique, en la India y va a llegar hasta el Japón y va a ser el primer sistema mercantil, capitalista, en la etapa monetaria, pero tampoco feudal, sino moderna. Y la tercera va a ser Inglaterra. ¿Por qué? Porque el capital del continente se va a la isla, huyendo. Entonces los judíos expulsados de España se van a Portugal, pero de ahí son expulsados y se van a Holanda, Spinoza, Amsterdam, igual que Descartes, segundo filósofo de la modernidad. Spinoza es español, como usted ve de su nombre, es sefardita, era judío, hablaba español y los expulsaron los teólogos judíos españoles de la sinagoga de Ámsterdam. Y el pobre Spinoza tuvo que reinventarse un Dios para poder vivir y sale la filosofía Spinoza, pero también hispana. O es decir, que Descartes fue alumno de los jesuitas españoles y Spinoza fue un sefardita, que sí que España era muy importante. Y eso lo borra el norte de Europa y no lo estudian ustedes en ningún curso, porque España es franquista. Pero eso es una completa misfesternis, un completo ocultamiento de la realidad. Inglaterra, antes de la revolución industrial, es Locke.
Y ahí entonces aparece un Estado organizado desde la propiedad privada. Pero en Hume ya empieza la revolución industrial. Y entonces ya tenemos la primera ilustración en Inglaterra. Y entonces hay que estudiar esa culminación de la Aufklärung, la ilustración. Ahí es donde terminamos por desaparecer. Y al mismo tiempo esa ilustración es profundamente colonial, eurocéntrica, y al mismo tiempo va a nulificar el mundo colonial. Y por eso que la dialéctica de ilustración de Horkheimer y Adorno nos sirve para empezar. Mi clase que di en Frankfurt en 1992, que se llama 1492, el encubrimiento del otro, no el descubrimiento de América, porque los españoles taparon al indio con la idea del otro que tenían en Europa. Y cuando ya lo habían liquidado a todos los indios, sí se dieron cuenta qué es lo que habían más o menos hecho, pero ya habían matado a la élite y a los grandes sabios, y Sahagún apenas se recupera algo de la antigüedad americana. Aquí un desastre desde el 82. La segunda, entonces, tercera modernidad temprana se va ya a situar en Inglaterra y va a preparar la revolución industrial. Y ahí entonces va a haber nuevamente un debate. Ahora se piensa que es en la ilustración que comienza la modernidad y el eurocentrismo. Y no admite que es antes, en 1492. El debate hoy se establece cuándo se originó la modernidad, para poder superarla. Entonces Bolívar Echeverría, por ejemplo, un gran pensador ecuatoriano en México, dice: la modernidad es en Europa en el siglo XI, XII o XIII. En el contacto con América y por el contacto en América, la modernidad indecisa se hace capitalista. El capitalismo es posterior a la modernidad. Y luego, ahora tenemos que luchar contra el capitalismo y habrá una modernidad no capitalista. Esa es la posición de Bolívar Echeverría. Y yo estoy enseñando ahora un curso sobre la modernidad. Y Blumenberg, y Koselleck, y Bauman, y Bátimo, estamos estudiando todas las posiciones, pero la más hecha desde América Latina, la de Bolívar, pero también es un problema, porque piensa que la modernidad es anterior al capitalismo y va a ser posterior al capitalismo. Yo pienso que la modernidad con el capitalismo, el colonialismo, el eurocentrismo son simultáneos. Y entonces esa definición de modernidad entiende todo de otra manera. Entonces hay en este momento una discusión bastante a fondo. A estas culturas que no son metropolitanas ni primitivas, como las grandes culturas de la China, la India, porque cuando Habermas habla de modernidad, la enfrenta a pueblos más primitivos, pero no a grandes culturas que ni son el centro de la modernidad ni son primitivos, sino que están en el medio. No se lo sabe muchas veces cómo salto el tema. Este tipo de multiculturalismo altruista era claramente formulado en el Overlapis Consensus de John Locke, ya lo he dicho, que exige la aceptación de ciertos principios procedimentales, que son profundamente occidentales, que deben ser aceptados por todos los miembros de una comunidad política y permitiendo al mismo tiempo la diversidad valorativa, cultural o religiosa. Por ejemplo, en Estados Unidos he dicho, habría algo que todos deben aceptar, pero después pueden ser musulmanes, cristianos, judíos, etc. Pero eso que se debe aceptar es moderno. Políticamente, esto supondría en los que establecen el diálogo entre un musulmán y un cristiano,
ya en Estados Unidos, lo suponen el Estado liberal multicultural, no advirtiendo que la estructura misma de este Estado multicultural, tal como se institucionaliza, da la sobrevivencia, pero ciertas dimensiones de estas culturas. Subrepticiamente se ha impuesto una estructura cultural en nombre de elementos puramente formales de la convivencia, que es el liberalismo y el capitalismo como naturalidad. Además, no se tiene clara conciencia que la estructura económica, como he dicho, es el capitalismo transnacional, etc. En este tipo aséptico de diálogo multicultural, que es el de Huntington, cuando habla del choque de culturas, aboga directamente por la defensa de la cultura occidental por medio, sin embargo, de instrumentos militares, en especial contra ahora el fundamentalismo islámico en favor de la democracia, bajo cuyo suelo se olvida de indicar que existen los mayores yacimientos petrolíferos del planeta en esa región de la Mesopotamia, de Irak y demás. Pues decir, en nombre de la democracia se ha lanzado una guerra en el Medio Oriente feroz. De nuevo se advierte que el fundamentalismo del mercado, como lo llama George Soros, funda ese fundamentalismo militar agresivo de las guerras preventivas, que se los disfraza con enfrentamientos culturales o de expansión de una cultura política democrática. En su obra Imperio, de Negri y Hart, que fue muy importante, sostiene una cierta visión postmoderna de la estructura globalizada del sistema mundo. A ella es necesario anteponerle una interpretación que permita comprender más dramáticamente la coyuntura actual de la historia mundial bajo la hegemonía militar del Estado norteamericano, el home state de las corporaciones transnacionales que lentamente van pasando, como en la República Romana, al imperio. Y entonces, en este momento, Estados Unidos cada vez más toma la forma de imperio y va perdiendo el sentido de su república democrática. Bueno, he leído el punto 4 y a veces es conveniente, como hice ayer, hablar sin papel, porque cuando uno se atiene un papel usa más tiempo, porque estoy viendo el reloj de hace tiempo que estoy hablando. Paso rápido al quinto y creo que lo voy a tener que sintetizar oralmente para poder entrar a un diálogo. Transversalidad del diálogo intercultural transmoderno. La cuestión es que en esta visión liberal del multiculturalismo se habla de que hay que hacer un diálogo cultural, multicultural. Pero para poder dialogar hay que tener simetría. Lo que pasa es que no hay simetría, sino que hay grupos dominantes y grupos dominados. Entonces hay que tener en cuenta el norte que domina al sur. Entonces, hacer un diálogo entre iguales es imposible. Y de ahí entonces que lo que me va interesando es no solo un diálogo norte-sur, que ya he practicado de algunas maneras, sino lo interesante es un diálogo sur-sur. Y de aquí una nueva obra de André Gunder Frank en 1996. Gunder Frank escribió un libro que se llama Reorient, en el doble sentido de reorientar y de ir al oriente. Global Economy in the Asian Age. La economía global en la edad asiática. Y vuelve a dar importancia, ahora no a los 5.000 años, sino a la China. Y Kenneth Pomeranz, entre muchos otros,
escribe un libro que se llama The Great Divergence. China, Europa y el hacerse de el mercado mundial económico. Lo que muestra Günter Frank es la importancia de la China, no allá en el siglo XVI, sino hasta el 1800. La China comenzó la revolución industrial, Pomeranz lo muestra, en el Yangtze, no en Inglaterra. La Inglaterra usó la mayoría de los instrumentos técnicos de la China. Hay un libro de Hobson, bisnieto del Hobson del imperialismo, donde muestra uno por uno los instrumentos que los ingleses usaron en la revolución industrial agrícola, y son todos chinos. Y este profesor Hobson es de la Universidad de Sheffield, y él dice el acero en el siglo II. Y en el siglo XVIII pusieron fábricas de acero en Inglaterra que no tenían. Lo mismo la porcelana, que era lo que la humanidad aristocrática usaba para comer en todo el mundo. En la China, en la India, en el mundo musulmán, en África, yo era un más en Kenia. Y en Teo, hay chinos que se piensan que son del norte de Alemania, y porcelana china en el oriente del África. Piensen que solo la industria la seda tenía más de 8 millones de personas, desde los que plantaban la pera, a los que tenían que hilar los capullos, hasta los que producían un metro de tela que entraba en un dedal, que había que además pintarlo, y era con lo que se vestía la aristocracia del mundo. El rey de Inglaterra en el siglo XVII y XVIII se vestía con la seda china, comía con la porcelana, y sus escritorios estaban decorados con los chinoiseries. Era la China. Adam Smith, lean ustedes la presencia del origen de la riqueza nacional. Adam Smith, que dice: Inglaterra comparaba a China en un país pobre. Aquí un rico va por la calle, en la China es toda una manifestación de gente. Giovanni Arrighi ha escrito el libro Adam Smith en Pekín, para demostrar la revolución industrial empezó en China, en el Yangtze, después entró en crisis, y ese es el tema de Pomeranz, por qué entró en crisis, y entonces se debate esto en este momento. Pero hasta 1800 los europeos no podían comprar nada en China si no fuera con la plata americana, pero sobre todo no le podían vender nada. Solamente los ingleses empezaron a poder vender a China gracias a la guerra del opio. Le vendieron opio, que lo producían en la India, y lo obligaron a comprar. Ni siquiera producían ellos el opio, sino en la India. Hay que rehacer la historia. Entonces, a mí me interesa mucho, porque esto muestra que la visión que tenemos de aún la revolución industrial, tenemos que comenzar a repensarla de muchas maneras. Transversalidad del diálogo intercultural transmoderno ahora. Y voy a sintetizar, sería bueno tener un pizarrón, pero no puedo. Siempre lo represento como un cono de luz, una linterna que ilumina un círculo. Eso es la modernidad. Entonces América Latina entra a ese círculo iluminado. Parte de la América Latina fue asumido en la modernidad durante 3 siglos, y todavía el África y el Asia no eran colonias europeas. Durante 3 siglos América Latina ya fue explotada, pero la entrada en África continental, ¿no?, en las costas, va a ser en 1880. La invasión de India en 1790. Quiere decir que hasta el fin del siglo XVIII, por la revolución industrial, el África ya se había resistido a la modernidad colonial, porque tenían caballo, tenían hierro, y los europeos no podían vencerlos.
pudieron vencer a nuestros indígenas. Tenían caballos y tenían armas de pólvora y demás, pólvora que también los chinos habían descubierto, como la brújula para navegar en todos los océanos, enormes naos de 100 metros que llevaban 1000 toneladas de mercancía y la carabela 50 toneladas. Entonces pasa esta desfase en este punto. La China hasta 1800 producía más acero que Estados Unidos y Europa juntos, pero de pronto viene una enorme crisis que hay que repensar, y es ahí donde empieza a florecer la revolución industrial y a dominar el África, el Asia, y nosotros ya nos hemos independizado de España, pero ahora vamos a caer en manos o de Inglaterra y Francia o de Estados Unidos, y es el neocolonialismo, pero el neocolonialismo político. Nuestros gobiernos siguen hasta hoy dependiendo de Estados Unidos, pero también lo peor, mental, es la descolonización epidémica, porque seguimos siendo repetidores del discurso moderno de cultura superior que nos niega a nosotros y nosotros enseñamos a nuestros alumnos. Puede decir que somos no solo masoquistas, sino casi yo diría suicidas, porque estamos imposibilitando la liberación de ese país. De ahí que hay que empezar a dialogar entre nosotros. Digo yo, hay una parte de América Latina que fue explotada, el oro, la plata, los productos tropicales, muchas cosas. El África contribuyó nada menos que con los esclavos. Y luego cuando ya Inglaterra toma parte del África continental, la India, Indonesia, nunca China, nunca Japón, pero el sureste asiático sí, Filipinas, que la arrebatan a España, eso crea el imperio mundo que explota la periferia. Pero lo interesante es que esa modernidad desprecia muchos elementos culturales y muchas estructuras en nuestra cultura, y hasta su lengua y sus tradiciones. Es justamente apoyándonos en esa exterioridad no sumida por la modernidad, donde se va a construir el pluriverso futuro. El universo futuro, algunos lo imaginan, un mundo humano, unívoco, y por lo tanto una lengua. Y si es una lengua, va a ser una cultura. Y si es una cultura, la clásica en esa cultura va a ser un Shakespeare. Y todos los demás habrán desaparecido. ¿Qué visión de la historia? ¿Qué podemos imaginar distinto? Bueno, justamente lo que se está construyendo desde la exterioridad de esa modernidad. Y eso no lo puede hacer ningún europeo ni norteamericano. Yo doy el ejemplo de Al-Jabra, un árabe marroquí, que es un gran filósofo. Como él, desde su nacimiento, habla el árabe, lee sus textos, puede leer la literatura cotidiana, pero la gran literatura clásica del mundo árabe, es un filósofo y puede leer a Avicena, a Vicerrón y todos los grandes filósofos árabes en su lengua, y puede hacer una reinterpretación espléndida de su cultura. Eso no lo puede hacer ningún norteamericano y europeo. Apenas si estudia una lengua extranjera y llega después de 40 años a ser un especialista, pero nunca podrá hacer una poesía en esa lengua porque no es la propia. Entonces, la idea es aquellos que han mamado su cultura, primero, deben afirmarse, deben autovalorarse la propia dignidad. Yo soy digno, tanto como el europeo, si no más, porque tengo reservas culturales que el europeo no vaya a hacer que haya perdido. Primero, afirmación. Segundo, reconstrucción de nuestra historia. Recién se está escribiendo la historia de la filosofía de nuestras culturas. Cuando estuve
En Corea, en el Congreso Mundial, sacaron 2 tomos. La primera historia de la filosofía en Corea. Yo he publicado el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino 1300, 2000, no 1492. ¿Por qué? Porque hay amautas, grandes filósofos, hay mayas de una concepción del mundo extraordinaria. Y hay entre los aztecas personajes aún del que conocemos su nacimiento, su muerte, y tenemos sus textos. Y entonces, ¿cómo que no había filosofía? Filosofía es amor a la sabiduría. Que no eran sabios, lean al menos a nivel de los presocráticos. Y si no, aún arriba de los presocráticos. Si decimos que Parménides y Heráclito son filósofos, pues estos también. ¿Cómo que no? Entonces, y eso que hicimos entre como 40 colegas, es después de la de Carlos el Vasco de la Universidad de Deustuo. ¿Cómo se llama? Carlos, ninguno se acuerda, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, ya va a salir. Él ha escrito una historia de 900 páginas y de paso le debo agradecer que al final dedica como 100 páginas a la filosofía de la liberación, diciendo, bueno, entre las que hay, es la única latinoamericana. Lo siento, hay otra. Es como en Estados Unidos, para filosofía norteamericana, hay una, el pragmatismo. Y fue Charles Peirce el que lo pensó. Y empezó allá en la Guerra de Secesión, 1865. No hay otra escuela propiamente filosófica norteamericana. Todos los analíticos y posibilidades. Y todos vienen del Círculo de Viena, vienen de Carnap, vienen de Popper en epistemología. Pero Quine sí es uno que viene de afuera. El pragmatismo es un pensamiento norteamericana. Y usted se imagina la semejanza inesperada a la filosofía de liberación. Cuando yo enseñaba en Indiana la filosofía de liberación, pues me enseñó un parcial pragmatismo. ¿Qué será eso? Me puse y entendí. El pragmatismo no le interesa la verdad tanto como la verification, el proceso por el que se verifica una hipótesis, que Peirce llama la abducción. Y la filosofía de liberación no le interesa tanto la libertad liberal, sino la liberation, el devenir libre. Los dos pensamos en una filosofía procesual, lo pragmático y la filosofía de liberación. Somos de proceso. Es la filosofía americana. Cuando me preguntan a usted qué hacen filosofía, yo les digo filosofía de liberación. ¿Qué es eso? Usted no hace Kant, Hegel, Heidegger, Habermas, algún autor, ninguno. Pensamiento nuestro. ¿Cuál otro hay? No hay otro. No sé por qué, pero no hay otro. Tendrían que haber otros. Cuidado, nuestro pueblo originario sí tienen concepciones propias. Y ahí hay que también integrar a lo nuestro, aunque estamos al comienzo realmente, de encontrar la metodología para sacar la estructura filosófica de narrativas míticas, pero que, como decía Paul Ricoeur, los mitos son narraciones racionales en base a símbolos, y exige la hermenéutica. No es unívoco, es análogo, pero es filosófico y son precisos, pero no de la univocidad lógica abstracta, que es muy precisa, muy abstracta y muy lejana de la realidad concreta. Y entonces, a mis colegas analíticos de Argentina, yo les digo, ustedes vivieron en toda la dictadura y le hicieron cosquilla.
porque lo que ustedes hablan está a tal nivel que los militares decían eso es la filosofía y le daban fondos y ustedes tenían becas y todo, ni cosquillas le hacían al sistema, pero los que hablaban de la realidad concreta, eso sí los expulsaban y los torturaban y los mataban, porque estamos hablando de la realidad. Entonces, por eso siempre digo, la filosofía no estudia la filosofía, sino la realidad. Pero estudia la filosofía para saber pensar la realidad. Eso no es mío, es de Afonso de Valens, un gran fenomenólogo de la escuela Lovaina, husserliano, director del archivo Husserl en Lovaina. Bueno, el haber leído el texto se me alargó, no lo haré otra vez, pero para que tengan alguna idea. Bueno, pero cuidado, aunque sea 2 palabras. El primer paso, afirmación de eso que quedó incontaminado porque fuera de la modernidad y no explotable. Entonces la lengua maya o azteca, como no es importante, pues la dejamos subsistir. Ahí está la posibilidad. Afirmación de lo popular y recuperar nuestra historia filosóficamente. Entonces el pobre Parménides o el pobre Heráclito, de haberse quedado a ese nivel, hubiera desaparecido de la historia. Pero lo agarró Aristóteles con Platón y dijo Parménides tal cosa, y lo explicó, que Parménides es un gran filósofo. Lo hizo la crítica Aristóteles. Por eso Walter Benjamin dice, la crítica concluye una obra de arte. Sin la crítica, la obra de arte puede disolverse. La crítica también hace a un filósofo. Cuando un gran filósofo critica, o es decir, asume a otro a su nivel. Y entonces de pronto hemos tenido, miren, cuando lo pusimos a ver cuántos filósofos han hablado de realidades latinoamericanas, nos pusimos como límite 300 fichas y teníamos más de 1000. Claro que teníamos. Y gente que habló de la realidad de su país. ¿Cómo que no hay? Lo que pasa es que ni ellos mismos hicieron las cosas con conciencia de memoria y sobre todo que como lágrimas en el desierto, se lo chupó el desierto y no quedó nada, sino aquel que va a volver al desierto y va a resucitar esa lágrima y entonces será realidad, como dice Walter Benjamin. ¿Qué hacemos con la injusticia que han sufrido las víctimas pasadas, recordando las historias? Pero después es un diálogo a la modernidad, sin complejo. Estudiar bien filosofía europea y saberla criticar seriamente, no por fanatismo. Asumir lo asumible de esa filosofía moderna, pero desde mis criterios, no lo que ellos me imponen. Y desarrollar lo nuestro. Lo estamos haciendo. Y está funcionando. Está funcionando. Estamos poniendo preguntas que los profesores europeos, colegas, ya no saben qué significa, porque ni saben de dónde surgen nuestras preguntas. Y entonces ya están, diría yo así, desarmados. Ya no tienen la batuta de la orquesta, como las orquestas estas de Venezuela, que pueden tocar Beethoven, pero pueden tocar salsa o alguna cosa nuestra. Se sacan los sacos, se ponen los del barrio y tienen una música y tocan en Berlín y los alemanes dicen, ¡wow! Ha resucitado la música. Beethoven ha tomado un ritmo muy fuerte, pero con la misma manera tocan el jazz o sus cosas. Eso que hace la música, tenemos que hacer los filósofos. Pero a su vez, entrar al diálogo. Por eso yo le agradezco tanto a Ramón que estamos, yo más bien, ¿no? Soy un instrumento. Está organizando algunos diálogos que me parecen importantísimos con filósofos musulmanes y discutir nuestros temas con ellos a gran nivel y con gente que realmente sabe su filosofía y del cual los europeos y norteamericanos no tienen ni noticia.
Y entonces vamos a discutir cosas que ya no nos van a ellos a tener, como digo, la batuta de la interpretación. Y van a tener que venir a estudiar. Y van a tener que empezar a estudiar castellano. O como dice el filósofo árabe, que estudian el árabe. Claro, no está fácil, pero es la próxima etapa. Diálogo sur-sur. Y en Dayton, el próximo año, en abril, organizamos ya un tercer encuentro de filósofos del sur. En la UNESCO hemos publicado 2 tomos de clásicos del sur en inglés, francés y árabe. Y de la UNESCO, la verdad que yo le propuse a la Comisión de Filosofía, se organizó un encuentro muy bueno, y entonces son textos para secundaria, clásicos de la filosofía china, indotánica, musulmán, bantú, latinoamericana. Claro, algunos pueden hablar de Lao Tse o de los Upanishads hace 2000 años, y otros, sin embargo, nosotros también, filósofos de 800 años, los latinoamericanos y los africanos, la actual filosofía africana que está creciendo, pero tiene que ir a los orígenes. Los egipcios eran africanos, Tutankamón, el gran faraón, era afro, negro. En su tumba están todos los zapatos que usó en su vida. ¿Por qué? Porque es una costumbre bantú, que se da en cualquier tumba en Guinea o en Senegal. ¿Por qué? Porque va a resucitar y va a necesitar sus zapatos. y eso solo tiene el faraón egipcio. Es cultura bantú. Y ese mundo egipcio es la madre de Jerusalén. Porque los semitas de Egipto, lo mismo de Polonia y Egipto. Y eso lo africano puede decir. Somos de la cultura mediterránea, nada menos. Y después cuando uno los ve danzar, realmente, en un encuentro tuvimos en Dar es Salaam, en Zimbabue, y estaba también Nyerere en ese encuentro, 1975. Fue los organizadores. Fuimos a un pequeña aldea, vimos danzar africano. Fue una experiencia magnífica. Nunca he visto ese cuerpo de esa manera. No sabemos lo que es mover el cuerpo, no sabemos lo que es danzar. Hay que ver un africano, pero en serio, del continente africano. El jazz, de este que denigra a dos, ¿no? Es, diríamos, un pequeño efecto. Pero el danza africana es una potencia infinita, pero además es un texto que se cumple, no es una pura danza. Por eso hubo un bolero y la compañera me dijo, ¿bailamos este bolero? Yo dijo, mire, tenía ganas de cuando tocaban el bolero haber dicho, compañera, y en ponerme a danzar aquí. Lo dije, va a quedar mal. Pero termino. Lo de Emilio Bulaga, que ya lo cité. El Bursi Bulaga lo pongo adelante de mi ética. Dice, yo pienso, luego soy, la modernidad es el asesinato de yo danzo, luego yo vivo. Eso es África y la modernidad, dos mundos. Y ese mundo africano se vino a América también, está en Brasil, en la costa atlántica, en Costa Rica, tantas partes. La juventud del mundo entero danza al ritmo africano. Y eso es cultura. ¿Cómo que no? Si la gente se... Ahora, el otro día hablando ya con un teórico y comentándole lo de Adorno, dice, lo que pasa es que esta música tiene muchas vertientes. Y aquello que horrorizaba Adorno, que pudiese haber
improvisación, es fruto de una lógica que no es unívoca ni moderna, pero es una lógica analógica, de un gran potencial, porque un músico escucha lo que está entrando el ritmo y de pronto interviene ahí con otra tonalidad y se integra la cosa. Eso es inspiración, claro, pero entonces es invención propia. Es muy difícil de escribirlo porque la inspiración es parte de esa música. Eso es África, entonces tiene cosas maravillosas el África. Hegel decía que en África no había llegado el espíritu y cuando se aproximaba quedaban terrorizados. Hegel, en la filosofía de la historia universal, cosa horrible, pero los filósofos decimos de esa cuestión. Bueno, yo dije que quería que destruyeran con preguntas y objeciones lo que he dicho parcialmente. Debo decir que el texto completo es uno de los capítulos de este libro de Filosofías del Sur. Y ahí, al final, se llama pues La nueva edad del mundo, la transmodernidad. Y ahí tiene el texto bastante bibliografía y más expandido el tema. En este momento estoy trabajando durante 2 o 3 semestres, he empezado el tema de la modernidad, pero vista desde la transmodernidad, y está resultando muy bonito en el sentido que los alumnos participan y yo aprendo todos los días cosas nuevas. Así que, como decía un viejo antropólogo náhuatl mexicano, León Portilla, que ya está llegando a los 90 años, le dijeron: maestro, usted está muy bien en su vejez. Dice: oh, vejez, yo tengo mucha juventud acumulada. Puede decir, alguien es viejo cuando deja de crear, y hay jóvenes que ya son viejos, y hay otros que tenemos que seguir poniendo en cuestión las cosas. Bueno, preguntas, objeciones. Bueno, a petición de don Enrique, vamos a hacer una sesión de preguntas. A ver si levanta la mano. Hola, muy buenas noches. No solo me siento muy contento de su presencia, don Enrique, sino de la posibilidad de hacer una pregunta. Y para hacer una pregunta, usted nos ha incitado con una obra muy larga, precisamente y nos ha motivado a tener preguntas. Y precisamente pensando en eso y revisando su texto, y hoy la conferencia, la discusión que trae a la colación, que tiene que ver con lo de la transmodernidad, yo he revisado su obra y usted plantea que en ella la dialéctica de la racionalidad moderna opera en una dinámica en la cual lo uno y lo otro son lo mismo. Y esta posibilidad de analéctica de pensar en lo distinto más que en lo diferente. Y un poco haciendo eco de su intención del baile, pienso en Ángel Quintero Rivera cuando piensa el cuerpo como ese lugar de comunión, de unión entre el tiempo y el espacio, que es el cuerpo, es la danza, es el baile, el momento en el cual es posible la unión entre el cuerpo y la danza, entre el tiempo y el espacio. Y lo pienso también no solo por su obra y su intención del baile, sino porque este espacio de filosofía latinoamericana y en la discusión que hemos tenido estos días, hemos reflexionado mucho también acerca del cuerpo, de si soy mestizo, que si soy mujer, que si soy quién soy. Y en su obra usted tiene algunas sugerencias y algunas posibilidades. Pero retomando el baile, no quiero invitarlo a bailar, pero bailemos un rato.
cómo pensar el cuerpo, cómo pensar esto de la analéctica como posibilidad, cuando también el Caribe que nos atraviesa, este es un país caribeño, por dicha lo baña el mar Caribe, como el Caribe nuestro, que es un Caribe negro, que es un Caribe con un ritmo de tambor que baila, puede pensar el baile como posibilidad, y quisiera arriesgarme a invitarlo a bailar, y esta es mi intención. Muchas gracias. Sí, mire, pregunto a veces por cómo es que uno llegó a temas desde el inicio que después se han transformado en cuestiones tan profundas, porque mi primera intención de poner en cuestión al mundo griego era por ese dualismo cuerpo-alma, soma, psique, y no me funcionaba. Mi tesis fue sobre el bien común, topo y non agazón en griego, pero era contradictorio, porque por una parte en la ciudad había el bien común, pero para el griego el ser perfecto, el ser humano cumplido, era el contemplador de las cosas divinas, y para poder usar ese nous que ellos decían, Aristóteles por ejemplo, había que salir de la ciudad. Por una parte eran muy colectivos y trabajaban el tema de la política, pero al fin de la ética de Nicómaco, que es también la culminación de la política, porque la ética Nicómaco y la política de Aristóteles son un solo tratado. Al fin, el sabio es la realización plena del hombre griego y tiene que estar en la soledad. Es un poco el contemplativo. Y eso después se va a meter en el pensamiento mesiánico semita cristiano. Y va a aparecer, por ejemplo, el monacato en el siglo III en Egipto, muy helenizado, donde de pronto se van para criticar la corrupción de la civilización copta egipcia. Se van al desierto, solitario, como los griegos. Entonces ahí hay algo que no funciona. Entonces mi tesis doctoral quedó en el aire, nunca la he publicado porque es un escrito de súper juventud, pero era contradictoria la cuestión, y por eso quise estudiar más el pensamiento semita. Y entonces ahí descubrí que los semitas tenían una antropología completamente unitaria, ya basada, me gustaría escribirlo en hebreo, lo que no llamaban soma, sino sarx, que es la carne. Y cualquiera sabe que los cristianos hablan de la palabra se hace carne, el verbo se hizo carne, pero no saben su significación semita, porque dar es la palabra, pero es el logos. Y en el texto de Juan, en el OAG o logos, en el comienzo estaba la palabra, pero no era una palabra griega, era una palabra semita egipcia. Y esa, ¿por qué? Porque en la gran filosofía de Tebas, hace 5.000 años, 2.600 años antes de Aristóteles, es decir, entre la filosofía de Tebas en Egipto y Aristóteles había 26 siglos, y entre Aristóteles y yo hay solo 24. Fíjense ustedes la diferencia, es decir, los griegos veían a los egipcios como algo antiquísimo, y decir, nuestra filosofía viene de ahí. En la gran filosofía egipcia, el gran divinidad era Ptah, y de ahí viene Egipta, Egipto, porque Egipto significa los adoradores de Ptah, y copto es lo mismo. Yo estaba en la primera catarata del Nilo, allá en la isla de Elefantina, más allá de Karnak y todo, en mis andanzas. Y entonces me dijo ahí un pope, bueno, copto y Egipto es lo mismo, los dos son adoradores de Ptah. Y Ptah tenía dos
como dimensiones. Una era Tof, la lengua, la palabra, que se transformó en el logo griego y la dabar hebrea. Y otra era el corazón, Horus, y eso era la voluntad, y era el amor, todo. Y entonces desde ahí surge el logos y la dabar, pero el logos griego se fue haciendo teórico. En cambio, la dabar hebrea se fue haciendo ético-política y creadora. Por eso la palabra crea, pero si yo lo vuelvo a repensar, es la interpretación de la palabra del otro, crea en mí como carne una novedad. Cuando me dice, tengo hambre. El mesianismo de Walter Benjamin. ¿Tiene hambre usted? ¿Y a mí qué con su hambre? Eso lo diría el que está cerrado. Y en cambio el que dice, usted tiene hambre y yo no tengo hambre, soy responsable de su hambre. ¿Por qué? Y porque no tengo hambre. Voy a decir, estoy en las estructuras de dominación que me hacen no tener hambre. Y si usted tiene hambre, yo soy responsable de su hambre siempre. Y entonces me pone en cuestión. Esa es la palabra creadora, la interpelación del otro. Entonces, pero la carne es la corporalidad, pero es una corporalidad dura. No hay alma. La nefesh, que se traduce por psique, no es alma, es la vida. Entonces había una figura de arcilla, se lo sopló la vida y apareció Adán, pero no el alma, la vida. Y entonces el cuerpo es vivo. Y Marx dice, trabajo viviendo. Y yo digo, eso es ahorita. Y los marxistas no lo habían pensado. No sabían que Marx era judío. Que le decía a su hija Laura, los otros judíos, en las noches cuando le contaban. Bueno, lo que no le cuentan los hijos no es. Pero es interesante, ese que decía los otros judíos, le contaba a su hija Laura muchas aventuras de aquel llamado Yeshua, el cual Marx tenía mucha admiración, porque también era judío 100%. El Jesús de Nazaret es judío 100%. No es un poquito, todo. Y todos los primeros discípulos son judíos. Y lo mesiánico es una secta judía que devino el cristianismo de forma. Entonces tengo una visión rara de las cosas. Pero por el tema de la corporalidad. Entonces ahora, el martes pasado, hace 3 días, había un seminario sobre neurociencias y ética. Y entonces digo, pues yo siempre he tenido una concepción completamente carnal del ser humano, porque el cerebro soy yo. Y por lo tanto no necesito un alma. Y eso entonces es la carnalidad. Pero claro, los semitas no sabían lo que era el sistema nervioso. Si lo hubieran sabido, no hubieran puesto sus manos en el corazón pensando que ahí estaba el efecto afecto. Si no, lo hubieran metido en el sistema límbico, que es parte del cerebro. Pero para alimentar y oxigenar las células, las neuronas del cerebro, como tengo una emoción, entonces el corazón empieza a trabajar porque le da oxígeno al cerebro. Pero el cerebro no se notaba que se moviera, porque se movía del corazón. Entonces pensaron que la afectividad estaba en el corazón. Y así hacen los futbolistas cuando meten un gol para decir a su compañera o a su amante o a su señora, es para ti. Y ese corazón está aquí, no está acá. Y es mi cuerpo. Entonces, la unidad de la corporalidad es el fondo de mi pensamiento. Y por eso entonces la justicia, la igualdad formal puede ser. Pero si yo miro
la igualdad desde la justicia, que es la vida, entonces sí, la diferencia también puede ser justa y la igualdad puede ser injusta. En fin, es toda la ética. El primer capítulo, la afirmación de la vida, es la afirmación de la corporalidad viviente. Dar de comer al hambriento. Y eso entonces vivir al otro. Muy materialista, sí, exactamente. Materialista. Si materia es el contenido del acto y el contenido último del acto es la afirmación de la vida. Es un materialismo vitalista, no fisicalista. El materialismo dialéctico italiano soviético era un materialismo fisicista, todo es materia. Eso nunca lo dijo Marx. La materia del trabajo es su contenido. Y el último contenido del trabajo, hermano, es la afirmación de la vida. Y eso dicen toda la cultura. Los egipcios, los dioses, tenían en la mano un agate, una como cruz, se llama el aj. Y ese aj, la vida. Y todos ellos portaban la vida, porque era el origen de la vida, ¿no? Y en el diálogo de 1525 de los latinos mexicanos con los franciscanos, que hubo un diálogo entre sabios y sabios. Entonces los franciscanos decían: Dios ha creado el mundo, y los latinos, nuestros dioses han creado el mundo y han dado la vida. Y entonces los náhuatl decían: por supuesto que han dado la vida. Y todo lo que decían los franciscanos, los náhuatl respondían también en su tradición. Al fin se cansaron los franciscanos. Ni siquiera los encuentros ahora en Chiapas. Pero el fondo de todo nuestra originaria es la vida de la corporalidad, o del maíz. Y el maíz es un círculo de vida. El maíz da alimento, pero el maíz lo produce sol por el calor. Y ahora, ¿quién le da vida al sol? Y bueno, le vamos a hacer sacrificio humano. Mientras que alguien nos demuestre lo contrario, eso es racional. Porque es una razón. Y Bartolomé de las Casas, en el de único modo, dice: quiere justificar la conquista para evitar que los aztecas rindan a los dioses inmolando víctimas humanas. Y dice Bartolomé de las Casas, y soy el primero en decirlo, tenía conciencia que era el primero en limpiar, por lo menos para allá, por de Europa. A Dios se le da lo mejor. Si nadie argumenta en contrario, lo mejor que se puede ofrecer a Dios es un ser humano. Por lo tanto, es racional. Mientras que alguien no lo demuestre. Pero entonces hay que demostrar que eso es falso y no es realista. Eso es Bartolomé, que da la pretensión de verdad al día de inmolar seres humanos dioses. Dice: eso es según el derecho natural. Habrá que demostrar que es falso, pero hay que hacerlo por argumentos racionales. Habermas la ley 5 siglos antes que Habermas, Bartolomé ya dijo que el consensus public es el consenso del pueblo. Fantástico, en el siglo XVI tenemos ya la solución política en nuestro continente, y aquí se necesita, porque Bartolomé acá estaba ya hace pocos kilómetros de esta zona y pasó por el Luciano. Y yo aquí muchas cosas interesantes, una obra monumental. Para mí, el primer crítico de la modernidad. Cuando
3 años antes que la reforma luterana y 3 años antes de Habermas dice: el antidiscurso de la modernidad tiene 2 siglos y medio. Está pensando así como Kant. El antidiscurso de la modernidad empezó hace 5 siglos. De 2014, 5 siglos, el comienzo de la crítica de la modernidad. Bueno, y se basa en el tema de la corporalidad. Así que estoy de acuerdo contigo. Y ahora, una vez que ya pude probar esa antropología, salió una ética de la corporalidad material y de la injusticia que recibe en esa vida es que surge la crítica y a su vez la construcción de un sistema futuro. Y eso es filosofía de liberación, no es nada complicado, pero recorre una tradición de 5.000 años. Entonces yo digo, no soy nada moderno, nada actual. Tengo una tradición de como 5.000 años. Y ya son muchos sistemas civilizatorios, criticándolos. Tiene mucha práctica crítica esto. Y ahora Walter me permite poder decirlo. Digo, permite, porque es algo eurocéntrico, y entonces yo digo, bueno, lo dice Walter Benjamin, sí, es muy interesante. Bueno, nosotros dijimos, Michel, francés, judío, dice, lo que intuyó Walter Benjamin lo han hecho los latinoamericanos. Los pensamientos de liberación es lo que Walter Benjamin intuía que había que hacer. Un materialismo mesiánico. Lo hemos hecho. Walter Benjamin lo propuso como hipótesis, pero no pudo hacer. Esa cosa. Que me lo refuten y al menos entramos en una buena conversación. Pero yo estoy convencido, y también Michel Levy, que es un gran amigo, cuando voy al París voy a su casa, en que el pensamiento de liberación latinoamericano ha desarrollado la hipótesis de Walter Benjamin. Y entonces, como tengo una formación semita fuerte, entiendo lo que dice, pero al mismo tiempo y a Dr. Hamilton no sabía qué hacer, porque como que dijera aquellas de las tesis sobre el concepto de la historia, que el turco tenía un juego de ajedrez en la que movía las fechas y ganaba todos los partidos, porque abajo del tablero había un enano que por un juego de espejo le decía cómo había que mover la ficha, que era un gran ajedrecista. Y ese enano era deformado. Agamben lo toma y dice, pero deformado significa justo, Paulo, en griego. No estaba pensando Walter Benjamin en Pablo de Tarso. Y entonces dice, ese enano es la teología y gana siempre. Pero entonces mi amigo marxista Bolívar Echeverría dice, no es una metáfora. Yo pienso que no. Dijo, es la teología. Pero ¿quién lo dijo antes? Marx. La crítica de la teología es la crítica de la política. Y entonces ahí se abre todo el mundo. También en eso estamos preparados. Hemos desarrollado eso también. Cosas extrañas. Cuando dice uno en Europa, en otros lados, ya ni nos entienden. Y los que entienden dicen, bueno, ¿de dónde lo han sacado? Escribió un librito que se llama Las metáforas teológicas de Marx.
1993. Hace 2 semanas que firmé el contrato. La misma semana, sin conexión entre los que me propusieron el contrato, va a salir en inglés y en francés. Pero en el 2016, y lo escribí en el 93, han pasado 22 años y ahora le entran al tema. Están 22 años atrasados los europeos. Y entonces eso sí va a renovar los temas, porque van a salir temas desconocidos. Y yo creo que los jóvenes tienen que entusiasmarse de que hay muchas cosas que inventar. La corporalidad es el punto de partida. Somos nuestro cerebro. No. Es un alma à laquelle c'était indifférent avoir un corps, al cual es indiferente tener un cuerpo. Puede decir que es un ángel, el yo de Descartes, y el cuerpo es una máquina extensa. Mató al cuerpo y lo hizo mecánica, aritmética, y se acabó la biología y la neurología y todo. Entonces tenemos que empezar a ponerle nombre a las cosas. Parece que yo soy largo en responder a la pregunta, entonces ya no hay tiempo para otra pregunta. En el seminario que hago son los alumnos míos o mis discípulos o mis casi colegas los que discuten entre ellos, y yo no meto tanto de palabras porque usted mira e inspira a otro y me pongo larguero. Gracias. Bueno, con este acto damos por concluido este simposio de los antes. A las personas inscritas que están presentes pueden pasar afuera a recoger sus certificados, y recuerden que el bus, ¿qué me decías ahorita del bus? El bus ahorita sale del parqueo. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por haber sido parte de esto.